Porofilo comienza su hipnerotomachia describiendo la hora y estación en que le acaeció encontrarse en su sueño. Es una tranquila región agreste. Luego penetró inadvertidamente con gran temor en una selva impracticable y oscura. Lucha de amor en sueños de Polifilo. Descripción de la aurora. Ahora en que la frente de Matuta Leucotea palidecía, Febo, saliendo ya de las ondas del océano, no mostraba aún las ruedas girando por los aires de su carro. Pero, apareciendo diligente con sus veloces caballos, primero Piroo y luego Ies, pintando de purpúreas rosas la luminosa cuadriga de su hija, no se demoraba en seguirla velocísimo, y centelleando ya sobre las cerúleas e inquietas olillas, sus radiantes cabellos se rizaban. Por su llegada a este punto de cielo, Cintia, sin cuernos, desaparecía, fustigando los dos caballos que arrastraban su vehículo, uno blanco y el otro oscuro, alcanzando la línea extrema del horizonte que divide los hemisferios, donde, huyendo, cedía el paso a la estrella que precede al sol para renovar el día. Por entonces, los montes rifeos estaban apacibles y no soplaba con tanto rigor el helado y frío euro con su compañero, ni le mandaba sacudir las ramas tiernas ni inquietar ni agitar los flexibles mimbres y los lánguidos sauces e inclinar los frágiles abetos, bajo los lascivos cuernos del toro, como solía hacer en el invierno cuando soplaba. Igualmente, el jactancioso Orión dejaba de perseguir llorando el hombro del toro adornado por las 7 hermanas. 12 a aquella misma hora, las flores multicolores no temían aún el nocivo calor proveniente del hijo de Hiperión, sino que los verdes prados estaban húmedos y regados por las frescas lágrimas de la aurora. Y los alciones, apareciendo sobre las olas tranquilas y parejas de la bonanza y el plácido mar, venían a hacer sus nidos en las arenosas playas. A la hora, pues, en que la doliente Giro suspiraba ardientemente en las escarpadas orillas la dolorosa e infausta muerte del nadador Leandro, yo, Polifilo, yacía en mi lecho, oportuno amigo del cuerpo fatigado. No había nadie conmigo en la cámara familiar sino mi querida y meditabunda Agripnía, la cual, tras haberme dado variada conversación para consolarme, pues yo le había hecho conocer claramente la causa y el origen de mis profundos suspiros, me invitaba tiernamente a temperar semejante perturbación y, pensando que ya era hora de que me durmiera, pidió licencia para retirarse. Así que, a solas con los altos pensamientos del amor, consumiendo insomne la larga y tediosa noche, desconsolado y suspirando a causa de mi estéril fortuna y mi adversa y mala estrella, llorando por un importuno y desgraciado amor, recapacitaba sobre lo que representa un amor no correspondido y cuánto puede hacerse amar quien no ama y con qué protección puede un alma tan inerme, siendo principalmente interna la sediciosa lucha, y tan asiduamente enredada en solícitos, nuevos y caprichosos pensamientos, resistirse, asediada por inusitados y frecuentes asaltos y envuelta en una lucha hostil. Habiéndome dolido amargamente durante largo rato de este hecho y de tan desgraciado estado y ya cansados mis errabundos espíritus de pensar inútilmente, me nutría de un falaz y falso placer ocasionado justamente y sin duda por un objeto no mortal, sino antes bien divino, Polia, cuya idea venerable vive profundamente impresa en mí, íntimamente grabada como mi invasora. Y ya comenzaba a palidecer el esplendor de las trémulas y centelleantes estrellas, cuando, en silencio, mi corazón herido solicitaba impaciente a aquel enemigo deseado del que procede esta lucha tan grande e incesante, y lo llamaba a menudo como remedio útil y eficaz. Y semejante remedio no era sino una renovación cruel de mi tormento incesante, pensando en la condición de los desgraciados amantes, cuya suerte es desear morir dulcemente por el placer ajeno y viven malamente y se alimentan del lacerante deseo y de laboriosas fantasías y suspiros. Con que, como hombre fatigado por los trabajos del día, habiéndose calmado un tanto mi llanto exterior y frenado el curso de las líquidas lágrimas, con las mejillas hundidas de amoroso abatimiento, deseaba el natural y oportuno reposo. Entonces, entrecerrados los húmedos ojos con los párpados enrojecidos, fluctuando entre la áspera vida y la suave muerte, fue invadida y ocupada sin demora por el dulce sueño aquella parte que no está unida con la mente ni con los espíritus amantes y despiertos ni es partícipe de tan altas operaciones. Oh, Júpiter que resuenas desde lo alto, ¿cómo calificaré yo a esta inusitada visión, que no se encuentra en mi átomo? ¿Que no tiemble y arda al meditar sobre ella? ¿Feliz, admirable o aterradora? Me pareció estar en una amplia llanura que se presentaba muy adornada, toda ella verdeante y pintada de diversos colores por muchas clases de flores. Y acariciada por suaves brisas, reinaba en ella el silencio y ningún ruido ni voz alguna llegaba a mis atentísimos oídos y el tiempo era dulce bajo los gratos rayos del sol. Vagando por este lugar con temorosa admiración, decía yo entre mí, aquí no aparece ningún ser humano a la deseosa mirada, ni animal salvaje, selvático, silvestre ni doméstico, ni se ve alquería alguna, ni vivienda campesina, ni cobijo de pastores, ni cabaña ni choza.
Igualmente, en aquellos herbosos lugares no veía ni pastores, ni cabreros, ni boyeros ni yeguerizos, tocando sus rústicas siringas de 2 cañas y sus flautas de corteza, ni vagaban por allí rebaños ni manadas. Pero, confiado a causa de la tranquilidad de la región y la benignidad del lugar y casi sin temor, miraba, caminando de acá para allá, las tiernas frondas que reposaban inmóviles, sin ver ninguna otra cosa. Y así mi viaje sin meta me llevó a una espesa selva, en la cual, apenas entré, perdí mi camino no sé cómo. Mi corazón en suspenso fue invadido de repente por un súbito temor que se difundió por mis pálidos miembros junto con los apresurados latidos, y mejillas perdieron su color. A mis ojos no se ofrecía huella alguna ni sendero y en la espinosa selva no aparecían sino densas zarzas, punzantes espinos, el fresno salvaje desagradable a las serpientes, rudos olmos gratos a las fecundas vides, alcornoques, cuya corteza es empleada como ornamento por las mujeres duras encinas silvestres, fuertes robles y encinas llenas de bellotas y de ramas tan abundantes que no permitían llegar completamente los gratos rayos del sol al suelo cuajado de rocío, sino que, formando una cúpula de frondas, no dejaban penetrar la luz vivificante. Y de este modo me encontré en medio de la fresca sombra, en el aire húmedo y en el oscuro bosque, por lo que comencé enseguida a sospechar con fundamento y a creer que había llegado a la vastísima selva hercínea, y que allí no había otra cosa que guaridas de fieras dañinas y cubiles de animales salvajes y de bestias feroces. Por ello, sentía gran terror al pensar que, estando indefenso e ignorante, podía ser destrozado por un hirsuto y colmilludo jabalí, como Charidemo, o por un uro furioso y hambriento o una silbante serpiente, y ver mis carnes consumidas vorazmente por lobos aullantes que podían asaltarme y desmembrarme de un modo miserable. Descementado y despavorido, me propuse, desechando toda pereza, no demorarme más en aquel sitio, encontrar la salida y huir de los peligros que me amenazaban, y apresurar mis ya indecisos y desordenados pasos. Iba tropezando frecuentemente en las raíces que sobresalían del suelo, vagando perdido de acá para allá, ora a la derecha, ora a la izquierda, ora retrocediendo, ora avanzando, no sabiendo a dónde encaminarme, porque había llegado a un lugar espeso, lleno de malezas y espinos, y me encontraba completamente arañado por las ramas y con la cara herida por las espinosas zarzas y por los frutos silvestres. Y mi toga, lacerada y retenida por los agudos cardos y otras plantas espinosas, impedía mi fuga retrasándola. Además, como no veía indicio alguno de pisadas humanas ni trazas de sendero, no poco desconfiado y temeroso, aceleraba más mis pasos. Y, sea por la rapidez de mi marcha, sea por el calor del mediodía o por el movimiento de mi cuerpo, me sentía muy sofocado, bañado de sudor mi frío pecho. Entonces, no sabiendo qué hacer, tenía la mente trabada y ocupada solamente en pensamientos terribles. Y a mis gritos mezclados con suspiros solo eco, singularísima émula de la voz, se ofrecía como última respuesta, perdiéndose mis resonantes gemidos entre el chirriante canto del ronco amante de la aurora cubierta de rocío y el de los estridentes grillos. Finalmente, en este escabroso e impracticable bosque, solo deseaba el socorro de la piadosa cretense Ariadna, cuando entregó el hilo conductor al engañoso Teseo para que, luego de matar a su monstruoso hermano, saliera del intrincado laberinto. Y yo deseaba algo semejante para salir de la oscura selva. Temiendo Polifilo los peligros del oscuro bosque, dirige una oración a Júpiter, sale de él ansioso y sediento y queriendo aliviarse con agua oye un suave canto y por seguirlo abandona el agua y llega a una congoja mayor, su inteligencia comenzaba a ofuscarse y mis sentidos a obnubilarse, hasta el punto de no saber qué opción debía elegir, si afrontar la odiosa muerte o esperar en el sombrío y oscuro bosque una salvación incierta, y corriendo de acá para allá intentaba con todas mis fuerzas salir, pero, cuanto más penetraba en el alazar, más se oscurecía. Y enloquecido por un gran pavor, ya solamente esperaba que cualquier crudelísima fiera, asaltándome desde alguna parte, comenzara a devorarme. O bien yendo a ciegas y sin darme cuenta, caerme en una profunda fosa o en un hoyo, o precipitarme en alguna vasta abertura de la tierra y terminar para siempre la fastidiosa vida, como Anfiarao y Curcio, engullido en un abismo mefítico de la tierra, y despeñarme desde mayor altura que el impío Pireneo. De este modo, mi mente estaba desconcertada y casi sin esperanza, y yo vagaba sin rumbo y buscaba la salida por caminos extraviados. Por eso, más tembloroso que las móviles hojas en el vinoso otoño, que sin verdor y sin el jugoso peso de sus humos son agitadas por los furiosos aquilones, decía entre mí, orando, oh, Diespiter máximo, óptimo y omnipotente y auxiliador, si la humanidad merece por justos ruegos la ayuda divina y ser escuchada con benevolencia, ahora, doliente por haber cometido alguna ligera ofensa, te ruego, sumo Padre y eterno Rector de los dioses superiores, intermedios e inferiores, que plazca a tu inmensa
Divinidad, librarme de estos mortales peligros y del horror presente, y terminar con esta vacilante vida mía por un medio mejor. Y allí, como Aqueménides, que, horrorizado por el terrible cíclope, se dirigía implorante a Eneas con voz ansiosa y suplicante, deseando antes morir por manos de hombres enemigos que de aquella muerte horrenda, así y no de otro modo oré yo. Apenas hube terminado la devota oración, sinceramente vertida con el corazón puesto en ella, agotado y agitado, llorando, pensando firmemente que los dioses socorren a los hombres de buena voluntad, sin demora me encontré inadvertidamente fuera del espeso, áspero y umbrío bosque. Y como si, procedente de la húmeda noche, hubiera llegado a un nuevo día, tenía los ojos nublados porque hacía tiempo que no contemplaban la amable luz, y me encontraba lívido, apesadumbrado y ansioso. La deseada luz me hizo sentirme como si hubiera salido de una ciega cárcel, liberado de unas pesadas y molestas cadenas, y abandonado caliginosas tinieblas. Estaba muy sediento, lacerado, con la cara y las manos ensangrentadas y cubiertas de pústulas por las mordientes ortigas y, a pesar de lo agradable que me era la luz recuperada, no la tenía en nada. Era tal mi sed que las frescas brisas no podían refrescarme y en vano trataba de satisfacer mis secas vísceras tragando ávidamente saliva, porque ésta se me había secado. Sin embargo, me serené un tanto y me volvió un poco de ánimo, aunque tenía el pecho abrasado por frecuentes suspiros y por la ansiedad del alma y la fatiga del cuerpo, y pensé de qué modo podría apagar mi árida sed. Así que anduve por aquel lugar buscando con atención algo de agua y, después de explorar durante largo tiempo, se me ofreció muy oportunamente una alegre fuente que surgía con una gruesa vena de agua fresca. En aquel lugar descubrí plantas palustres como gladiolos, llantén, la lisimaquia en flor y la angélica. Allí nacía una clarísima corriente que, discurriendo en arroyuelos de caprichoso y tortuoso lecho por en medio de la desierta selva, se ensanchaba incrementada por la adición de otros muchos riachuelos que iba recibiendo. Sus fluidas y sonoras ondas saltaban sobre los obstáculos de las piedras y de los troncos caídos. Y recibía gran aumento, además de los impetuosos y ondulantes torrentes que fluían de la nieve derretida de unos alpinos y helados montes que no parecían muy distantes, tan blancos como si estuvieran bajo el frío signo de pan. En mi temerosa huida había dado con ella muchas veces y encontraba allí algo de oscura luz, porque los altos árboles se abrían un poco en sus copas sobre el río cenagoso y se veía el cielo lacerado por las ramas, unas frondosas y otras secas, terrible lugar para un hombre que se encontraba solo y perdido, viendo la otra orilla todavía más oscura e inextricable que ésta. Aquí me espantaba oír algunas veces la silbante ruina de los árboles y un fragor de ramas y un romperse crepitante de troncos, que resonaban con redoblado y horrísono estrépito durante largo rato en medio de la densidad de los árboles y del reducido espacio. Y queriendo yo, Polifilo, aterrado y afligido, huyendo de tanto horror, sacar las deseadas aguas, sobre las verdes orillas, hincándome de rodillas y cerrando los dedos hice un gratísimo vaso para beber, que introduje en la fuente y llené de agua para ofrecerla a la exasperada y anhelante boca y refrescar la sequedad de mi pecho ardiente. Aquellas gratísimas y frescas orillas me eran entonces más agradables que el Ipane y el Ganges a los indios, el Tigris y el Eufrates a los armenios, el Nilo a los etíopes y su inundación, que empapa la tierra tostada, a los egipcios, y el Erídano a los pueblos ligios. Y no fue tampoco tan agradable al padre Liber la fuente que le mostró el carnero que huía. Ocurrió que apenas tuve la apetitosa agua encerrada en el hueco de mis manos y la aproximaba ya a mi boca abierta, en aquel mismo instante oí un canto dorio, que no me parece posible que lo inventara ni el mismo Tamiras, el tracio, que, penetrando por el cavernoso laberinto de mis orejas, se metió, dulce y armonioso, en mi inquieto corazón. Sus voces no eran terrestres y su armonía, su increíble sonoridad y su desacostumbrada proporción eran mayores, ay de mí, de cuanto se podría imaginar, porque sin duda aquello superaba las posibilidades de la narración. Su dulzura y el deleite que procuraba me parecían más placenteros que la bebida que iba a llevarme a los labios. Casi fuera de mí, con la inteligencia estupefacta y el apetito adormecido, abrí los dedos que retenían el agua, que cayó al húmedo suelo. Entonces, como un animal que, cegado por el dulce cebo, no percibe la trampa oculta, posponiendo mi necesidad natural, marché sin demora hacia aquellas notas sobrehumanas, caminando a toda prisa. Pero, cuando pensaba razonablemente que ya había llegado a ellas, las oía en otra parte, y cuando rápidamente alcanzaba aquella, parecían estar en otra. Y así como yo cambiaba de lugar, del mismo modo cambiaba, cada vez más suave y deliciosa, la voz con sus celestiales armonías. A causa de esta vana fatiga y de haber corrido tanto y de estar tan sediento, me sentí tan débil que apenas podía mantener en pie mi cansado cuerpo. Mis ánimos agitados no eran ya capaces de sostener por más tiempo el cuerpo gravemente fatigado y por el miedo pasado, por la urgente sed,
por la grave ansiedad y por el calor, y, abandonado por mis fuerzas naturales, no deseaba ni apetecía otra cosa que dar tranquilo reposo a mis debilitados miembros, maravillado de lo que me estaba ocurriendo, idiotizado por la meliflua voz y mucho más por encontrarme en una región desconocida y salvaje, aunque hermosa. Además, me causaba un profundo dolor el haber perdido de vista aquella fuente tan laboriosamente encontrada y que había buscado con tanto ahínco. Por todas estas cosas, permanecí con el ánimo perplejo y muy pensativo. Finalmente, habiéndose apoderado de mí un gran cansancio, con todo el cuerpo estremecido por escalofríos y abatido, me acosté sobre la húmeda hierba bajo una encina ruda y viejísima que tenía abundantes frutos harinosos y encerrados en cápsulas, desdeñados por la fértil caonia, y frondosas ramas nudosas y amplias que daban fresca sombra, y el tronco hueco, y que crecía en medio del espacioso y herboso prado. Yaciendo sobre el costado izquierdo, aspiraba débilmente con los labios agrietados las frescas brisas con más ansias que el ciervo fugitivo que, mordido en los flancos por los feroces perros y con el pecho herido por una flecha, apoyada entre los hombros la poderosa cabeza con los cuernos como ramas, incapaz ya de sostenerse en pie, cae de rodillas cansado y moribundo. Así, yaciendo en semejante agonía, meditaba profundamente sobre los hilos intrincadísimos de la voluble fortuna y los encantos de la maléfica Circe, preguntándome si no habría sido hechizado por sus fórmulas o si se habría usado contra mí la rueda mágica. Ante tales y tantos espantos que me asaltaban, pensaba cómo podría hallar allí, entre hierbas tan diversas, la mercurial moli, con su negra raíz, como ayuda y medicamento. Y luego decía, esto no es la muerte, pero ¿qué es sino una maligna dilación de ella, tan deseada por mí? Sumido así en estas perniciosas agitaciones, mis fuerzas eran escasas y no pensaba encontrar salvación alguna sino en recibir y aspirar frecuente y profundamente las frescas brisas, reunirías y calentarlas en el pecho, donde todavía palpitaba un poco de calor vital, y exhalarlas luego hacia afuera con la ávida garganta. Y manteniéndome de este modo semivivo, como último refrigerio cogía las hojas que se habían conservado húmedas de rocío bajo la frondosa encina y, llevándolas a los pálidos y ásperos labios, las lamía y las chupaba con gran avidez para refrescar un poco mi paladar sediento, y deseaba entonces que Hipsípila me mostrara la fuente Langia, como había hecho con los griegos. Sospechaba, pensativo, que tal vez sin darme cuenta me había mordido la serpiente Dipsa en la vasta selva, tan insoportable era mi sed. Por último, renunciando a la fastidiosa vida y condenándola, perplejo y enajenado por gravísimos pensamientos, casi enloquecí. De nuevo, bajo la sombra de la encina, la anchurosa opacidad de cuyas ramas era muy atractiva, fui preso de un gran sueño y, habiéndose esparcido por mis miembros un dulce sopor, me pareció que me dormía otra vez. Porofilo cuenta aquí que le pareció dormirse de nuevo y se encontró en sueños en un valle cuyo extremo estaba admirablemente cerrado con una portentosa pirámide digna de admiración que tenía un alto obelisco encima y que examinó estas dos cosas sutilmente con cuidado y placer el ido de la espantosa selva y del espeso bosque, y habiendo abandonado los otros lugares a que primero me referí, con el dulce sueño que se había difundido por mis fatigados y abatidos miembros. Me encontré de nuevo en otro lugar, pero más agradable que el anterior. No estaba rodeado de montes ásperos y rocas salientes, ni interrumpido por riscos y zarzales, sino, con gran armonía, rodeado de colinas de altura moderada, cubiertas de jóvenes encinillas, de robles, fresnos, abedules y encinas frondosas y tiernos avellanos y alisos y tilos y arces y acebuches, dispuestos según la altura de las colinas. Y en la llanura había gratos vescuecilous de otros arbustos silvestres, y floridas retamas y diversas clases de hierbas muy verdes. Aquí vi cítisos, carrizos, cerintas, panaceas almizcladas, floridos ranúnculos, hierbas de ciervo y rudas, y otras varias hierbas y flores igualmente nobles y muchas otras útiles y desconocidas, esparcidas por los prados. Toda esta alegre región se ofrecía abundantemente adornada de verdor. Luego, un poco más allá de su mitad, encontré una playa de arena y guijarro sembrada dispersamente de algunos matojos de hierba. Aquí se presentó a mis ojos un alegre palmeral, con las hojas apuntadas y lanceoladas de tanta utilidad para los egipcios, con gran abundancia de su dulcísimo fruto. Las palmeras, cargadas de racimos, eran de distintos tamaños, algunas pequeñas, muchas medianas y otras rectas y altas, símbolo elegido para representar la victoria por la resistencia que ofrecen al peso agobiante. Tampoco en este lugar encontré habitantes ni animal alguno, pero, paseando solitario entre las hermosísimas palmeras, que no estaban apiñadas, sino guardando intervalos entre sí, pensando que las de Arquelaida, Facélida y Libia tal vez no se podían comparar con estas, y aquí que se me presentó por la derecha un hambriento y carnívoro lobo con la boca llena. Su vista hizo que se me erizaran los cabellos al instante y, aun su altura excedía sin comparación las cimas de los montes que la rodeaban y la de cualquier monte célebre que haya existido, sea el Olimpo,
el Cáucaso o el Sileno. Cuando llegué ávido a este lugar desierto, embargado por el indecible placer de poder contemplar libremente tan gran atrevimiento de la arquitectura y la inmensidad de la construcción y su maravillosa altura, me detuve a mirar y considerar todo el volumen y el grosor de esta fragmentada y medio destruida estructura de cándido mármol de Paros. Sus sillares cúbicos y rectangulares estaban unidos sin cemento y dispuestos y colocados con perfecta igualdad, tan pulidos y señalados de rojo sus bordes que nada más perfecto podría haberse hecho, en tanto que entre las junturas no habría podido penetrar el objeto más sutil y afilado. Allí encontré columnas tan nobles, de toda clase de formas, lineamentos y materias, como no cabe imaginar, unas rotas y otras preservadas intactas en su sitio, con capiteles y arquitraves de eximia invención y arduo trabajo de escultura, cornisas, sóforos o frisos, arquitraves curvos, grandes fragmentos de estatuas privadas de los broncíneos y perfectos miembros, nichos, y conchas y vasos de piedra númida, y de pórfido y de distintos mármoles, grandes pilas, acueductos y otros casi infinitos. Fragmentos de noble escultura, cuyo primitivo estado era prácticamente imposible reconstruir en su integridad, casi reducidos como estaban a su materia primitiva apenas desbastada, caídos y esparcidos por el suelo aquí y allá. Sobre estas destrozadas ruinas y entre ellas, habían crecido muchas hierbas silvestres, principalmente el altramuz, difícil de romper, con sus semillas en forma de habichuela, y las dos clases de lentisco y la garra de oso y el cinocéfalo y la azafétida y la clemátide y la rubia centaurea y muchas otras de las que suelen germinar en las ruinas y en los rotos muros muchas hierbas, y la colgante cimbalaria y pequeños arbustos de punzantes zarzas. Entre ellas reptaban algunos grandes lagartos, y muchas veces también sobre los muros cubiertos de arbustos en aquellos desiertos y silenciosos lugares, asustándome al principio no poco, porque estaba muy nervioso. En muchos lugares había fragmentos de superficie curva de ofita y de pórfido y de color de coral y de otros muchos tonos agradables y pedazos de figuras de bulto redondo y en medio relieve, indicando su excelencia y declarando, sin hacer injusticia a nuestra época, que aquellos antiguos habían alcanzado la perfección en tal arte. Cuando me hube aproximado a la parte central del frente de la grande y notable obra, vi una puerta intacta, admirable y conspicua, proporcionada al resto del edificio, situado entre uno y otro de los montes rotos, cuya dimensión podía conjeturarse a ojo que era de 6 estadios y 20 pasos. Las laderas de estos montes estaban igualadas perpendicularmente desde la cima hasta el pie, lo cual me tuvo muy pensativo sobre qué clase de instrumentos férreos y con qué fatiga y número de brazos de hombres fue realizado, con semejante vigor, tal y tan grande artificio, increíblemente trabajoso y que debió de suponer un inmenso gasto de tiempo. Aquí, como digo, esta admirable construcción se unía, con calculada adhesión, a uno y otro monte, y por esta unión se cerraba el valle, de modo que nadie podía salir de él y tenía que retroceder o entrar por la puerta abierta. Sobre esta ingente obra de fábrica, cuya altura desde su coronamiento hasta la base o estereóbato calculé que podía ser perfectamente de 1/5 de estadio, se alzaba una pirámide en forma de punta de diamante, que era portentosa. Al verla pensé razonablemente que nunca se pudo concebir y levantar tan increíble artefacto sin inconmensurable gasto de dinero y tiempo y una enorme multitud de hombres. Por lo que, si yo consideraba imposible juzgar su inmensidad, que era tal que al mirarla se fatigaba la vista y se obnubilaban los demás sentidos, cuanto más difícil y agotador no habría sido construirla. Ahora trataré de describirlo todo brevemente de la mejor manera de que sea capaz mi inteligencia. Cada una de las caras del perímetro del plinto situado bajo el arranque de las gradas de la admirable pirámide colocada sobre el edificio que antes mencioné, medía 6 estadios de longitud, que multiplicados por los 4 lados dan 24 estadios, dimensión de todo el perímetro del plinto. En cuanto a la altura, trazando desde cada ángulo las líneas con la misma medida que la línea inferior del plinto y reuniéndolas convenientemente en el vértice superior, constituían la figura piramidal perfecta. La perpendicular sobre el centro de las diagonales del plinto medía 5/6 de las líneas ascendentes. Esta inmensa y terrible pirámide se alzaba a punta de diamante en gradas de admirable y exquisita simetría y tenía 1410 escalones, menos 10 de ellos destinados a terminar la punta. En lugar de estos estaba situado un maravilloso cubo sólido y estable de monstruosa magnitud, inverosímilmente colocado a semejante altura, de la misma piedra de Paros que las gradas, que era base y soporte del obelisco. Esta desmesurada piedra, mayor que el disco arrojado por el Tírida, descendía en un perímetro de 6 partes, 2 en bajada y una en el plano de la parte superior, de una anchura de 4 pasos de diámetro. En su cara superior se alzaban 4 pies de arpía de metal fundido, con pelos y uñas en las arpas, fijos y firmemente aplomados en los ángulos sobre las líneas diagonales, de una altura de 2 pasos y una anchura proporcionada.
Estos, entrelazándose bellísimamente, fundidos con admirables follajes y frutos y flores de tamaño adecuado, formaban un anillo que unía el cubo a un gran obelisco. Sobre ellos se alzaba el obelisco, firmísimamente superpuesto. Su anchura era de 2 pasos y su altura de 7, adelgazándose hacia la punta según las reglas del arte. Estaba hecho de granito rojo de Tebas y en sus caras había jeroglíficos egipcios notablemente esculpidos, y era liso, terso y lustroso como un espejo. En su punta, sobrepuesta con gran habilidad y arte, descansaba una basa de oricalco en la que además había una máquina giratoria en forma de cupulilla fijada sobre un perno o eje que retenía la imagen de una ninfa, obra elegante de la materia antes mencionada, capaz de llenar de estupor a quien la miraba atentamente y con mirada insistente. Sus proporciones eran tan estudiadas que permitían verla de tamaño natural en el aire, mirándola desde abajo. Además del tamaño de aquella estatua, era cosa que llenaba de admiración considerar con qué atrevimiento había sido elevada y puesta en el aire a tanta altura. Su vestidura volante dejaba al descubierto parte 10 carnosas pantorrillas y 2 alas abiertas estaban aplicadas entre sus hombros, figurando el acto de volar. Su bellísima cara y mirada benévola estaban vueltas hacia las alas. Tenía el cabello situado en la frente, en trenzas que volaban libremente, y la parte del cráneo y la nuca calva y sin pelo, y sus cabellos se extendían en el sentido del vuelo. En su mano derecha, según se la miraba, sostenía una artística cornucopia llena de todos los bienes. Vuelta hacia la tierra, y con la otra mano se apretaba el desnudo pecho. Esta estatua giraba fácilmente de un lado a otro según soplaba la brisa, con tal chirrido del roce de la vacía máquina metálica como nunca se oyó en el erario romano. Y donde sus pies rozaban el pedestal que tenían debajo, se producía un tintineo superior al de la campanilla de las termas de Adriano y al de aquella situada sobre las 5 pirámides. No creo de ninguna manera que este altísimo obelisco pueda compararse ni igualarse con ningún otro, ni siquiera con el Vaticano, el alejandrino o los babilónicos. Tenía en sí tal acumulación de maravillas, que yo estaba absorto en su consideración, lleno de un estupor insensato, y sobre todo me maravillaba la inmensidad de la obra y la abundancia y la sutileza del fecundo y agudísimo ingenio y el gran cuidado y la exquisita diligencia del arquitecto, pues, con qué temeraria invención artística, con qué valor y fuerza humana y orden y gasto increíble, pudo elevar en el aire tal peso, rivalizando con el cielo. Con qué palancas, con qué redondas poleas, con qué grúas y polispacios y otras máquinas tractoras y bien tramadas armaduras. Guarde silencio ante esta cualquier otra increíble y grandiosa construcción. Volvamos, pues, a la vastísima pirámide, bajo la cual yacía un ingente y sólido plinto o basamento o prisma cuadrangular de 14 pasos de altura y 6 estadios de extensión o longitud, sobre el que se alzaba el escalón inferior de la enorme pirámide. Yo pensaba que no había sido traído aquí por la industria humana, sino esculpido en el monte mismo por el trabajo de ésta, y reducida su gran mole a aquella figura y esquema en el mismo lugar. El resto de los escalones estaba hecho hábilmente con bloques de piedra. Aquel inmenso prisma no se adhería a las montañas colaterales del valle, sino que a una y otra parte del plinto, a mi derecha, había sendos espacios vacíos de 10 pasos cada uno. En su mitad estaba atrevida y perfectamente esculpida la cabeza con serpientes de la espantosa medusa, figurada vociferante y gruñona como una furia, con los ojos terroríficos hundidos bajo las contraídas cejas y con la frente surcada de arrugas y la boca grande y completamente abierta. Esta boca estaba excavada por una calle recta y abovedada, que penetraba hasta el centro o hasta la línea media perpendicular trazada desde el vértice de la ostentosa pirámide, de la cual era amplísimo ingreso y entrada. A esta abertura de la boca se subía por sus enmarañados cabellos, realizados por el artífice con impensable sutileza del intelecto y el arte y derroche de imaginación, con tanta regularidad y perfecta adaptación, que hacían de perfectos escalones para subir a la boca abierta. Y en lugar de las crenchas rizadas como zarcillos, veía con admiración que las víboras y retorcidas serpientes, con vivaces e ingentes espirales, se enrollaban en torno a la monstruosa cabeza confusamente, formando magníficos tirabuzones. El rostro y las pendencieras serpientes escamosas estaban figurados con trabajo tan perfecto, que me produjeron no poco horror y espanto. En sus ojos habían incrustado piedras duras muy relucientes, de modo que, si yo no hubiera estado seguro de que la materia era mármol, no me hubiera atrevido a aproximarme con tanta despreocupación. La calle de que he hablado, esculpida dentro de la roca, conducía a una tortuosa escalera de caracol situada en el centro, por la que se subía a la altísima cima de la pirámide, a la superficie del cubo donde se alzaba el obelisco. Aparte de toda esta notable y maravillosa obra, juzgué excelentísimo que el antedicho caracol estuviera iluminado por todas partes claramente, ya que el ingenioso y agudísimo arquitecto había hecho astutamente algunas aberturas para la luz, con grande y exquisita invención, en 3 partes, inferior,
media y superior, que correspondían a la posición del sol en su curso. La inferior estaba iluminada por las aberturas de arriba, la superior por las de abajo, y algunos reflejos de luz iluminaban suficientemente las partes opuestas. También calculada fue la regla de la exquisita disposición del sabio matemático en las tres caras, oriental, meridional y occidental, que a cualquier hora del día la escalera estaba iluminada y clara, ya que las aberturas estaban establecidas y distribuidas en diversos lugares de la enorme pirámide aquí y allá simétricamente. Llegué a la parte de la mencionada abertura de la boca subiendo por otra sólida y recta escalera que estaba excavada en la misma roca en el basamento inferior del edificio, a la parte derecha, al lado del monte cortado, donde estaba el intervalo de los 10 pasos, subí por ella ciertamente con más curiosidad de la que tal vez era lícita. Cuando llegué finalmente al paso de la escalera a la boca, subiendo por innumerables escalones no sin gran esfuerzo y vértigo por la altísima escalera de caracol, mis ojos no soportaban mirar abajo y todas las cosas inferiores me parecían imperfectas. Y por esto no me atrevía a salir del centro. Y aquí, alrededor de la salida superior o final y abertura de la sinuosa escalera, estaban dispuestos y fijados en círculo muchos balaustres de metal en forma de uso de medio paso de altura y de un pie de intervalo de centro a centro. Estaban ceñidos por arriba con un remate ondulado, que daba la vuelta, del mismo metal. Estos usos rodeaban y cerraban el borde de la abertura y el vacío de la salida superior de la escalera, salvo en la parte por la que se salía a la superficie, de modo que ningún incauto se precipitara por el agujero de la sinuosa caverna, cosa fácil, ya que la desmesurada altura producía vértigo. Bajo la base del obelisco había fijada una tablilla de bronce con una antigua inscripción en caracteres nuestros, griegos y árabes que me hizo comprender que aquel estaba dedicado al Sol Supremo. Incluso las medidas de toda la gran estructura estaban anotadas y descritas, y en el obelisco el nombre del arquitecto, en griego. Aikao Aibikoe Ai0 o Aom o IOP0 o INM. LICHSLIBYCUSARCHITSTVSM. Volvamos a la lastra o pedestal situado debajo de la pirámide, en cuyo frente vi la elegante y magnífica escultura de una cruel gigantomaquia a la que únicamente faltaba el soplo vital, relieve excelente de admirable trabajo, con tal movimiento y tanta vivacidad en sus magníficos cuerpos, que superaba todo lo que se puede contar. Lo fingido, émulo de la naturaleza, estaba expresado con tanta propiedad, que los ojos y los pies se fatigaban, corriendo ávidamente de una parte a otra. No de otro modo ocurría con los vividos caballos, unos estaban tendidos en el suelo, otros cayendo en su carrera, otros, heridos y golpeados, parecían despedirse de la agradable vida y, clavando penosamente los cascos sobre los cuerpos caídos, estaban furiosos y desbocados. En cuanto a los gigantes, tras lanzar las armas arrojadizas, se abrazaban estrechamente unos con otros, algunos eran arrastrados con los pies enganchados en los estribos, otros pisoteados pesadamente bajo sus cuerpos, y algunos se caían de sus caballos heridos, otros, derribados, protegiéndose boca arriba con el escudo, luchaban. Muchos llevaban corazas y cinturones de los que pendían espadas, algunas de ellas como las antiguas usadas por los persas, y múltiples instrumentos de aspecto mortífero. La mayor parte eran de infantería y luchaban confusamente con lanza y escudo, algunos llevaban loriga y casco, con la cimera decorada con insignias variadas, y otros iban desnudos, gritando con el corazón valeroso, dispuestos a morir, otros, con corazas adornadas con diversos y nobilísimos ornamentos militares. Muchos estaban representados gritando formidablemente, otros, con aire obstinado y furioso, otros, moribundos, con un silencio que expresaba el efecto de la naturaleza, y, por último, otros muertos, todos con múltiples y nunca vistas máquinas bélicas y mortíferas. Estaban de manifiesto los robustos miembros y los músculos hinchados y presentaban a los ojos la acción de los huesos y los huecos donde se estiraban los duros tendones. Esta lucha parecía tan espantosa y horrible, que se diría que el cruel Marte, poderoso con las armas, estaba presente allí, luchando con Porfirión y Alcioneo, y venía a la memoria la fuga que emprendieron al oír el rebuzno del asno. Todas estas imágenes eran de tamaño y altura superiores al natural y destacaban perfectamente. El relieve de la talla era de clarísimo mármol resplandeciente y el plano del fondo de piedra negrísima, introducido para mayor belleza y gracia de la piedra blanca y para destacar la obra escultórica. En resumen, había aquí infinitos cuerpos magníficos, esfuerzos supremos, actos violentos, atavíos militares y diversas clases de muertes y una victoria incierta. Ay de mí, el espíritu exhausto, la inteligencia confundida y los sentidos obnubilados por tanta variedad son incapaces no sólo de narrar el conjunto, sino de expresar cabalmente una sola parte de tan perfecta obra de escultura. Y, además, ¿dónde nació tanta audacia y tan ardiente deseo de juntar y amontonar piedras en semejante montón, cúmulo y altura? ¿Y con qué medio de transporte,
con qué porteadores, con qué carros, con qué ruedas fue arrastrada tal cantidad de piedras? ¿Y sobre qué base fueron reunidas y apiladas? ¿Y sobre qué cimientos fueron erigidos el altísimo obelisco y la inmensa pirámide? Jamás Dinócrates se mostró más pretencioso ni propuso a Alejandro Magno semejantes medidas para su altísima invención en el monte Asos. Porque esta amplísima estructura sobrepasa sin duda la insolencia egipcia y supera los maravillosos laberintos. Calle Lemnos, enmudezcan los teatros, no se le iguale el alabado mausoleo, porque esta obra sin duda no fue conocida por el que describió los 7 milagros o maravillas del mundo, ni nunca en siglo alguno se vio ni imaginó cosa semejante, ante la cual hay que guardar silencio incluso sobre el admirable sepulcro de niño. Por último, consideraba atentamente que opuesta y obstinada resistencia tendrían que ejercer las bóvedas inferiores para sostener y soportar tanta pesadez y peso tan intolerable o qué clase de pilares hexagonales o tetragonales o qué columnas enanas de sostén habría debajo. Por esa consideración, juzgué razonable pensar que o bien todo formaba parte de la masa del monte mismo, o bien que estaba constituido por una mezcla de hormigón y cascajo y gruesas piedras. Para averiguar dónde estaba la verdad, miré por la amplia puerta y vi que en el fondo había una densa oscuridad y una concavidad. En el siguiente capítulo describiré brevemente la noble disposición de esta puerta, junto con el admirable y soberbio edificio, cosas dignas de memoria eterna. Porofilo, tras haber hablado de parte de la inmensa estructura y de la vastísima pirámide y el admirable obelisco, en el siguiente capítulo describe obras grandes y maravillosas y principalmente un caballo, un coloso yacente y un elefante, pero en especial una puerta elegantísima, y cita: y justísimamente puede permitírseme que diga que en todo el mundo jamás fueron concebidas ni vistas por mirada humana otras obras semejantes a estas en magnificencia. Y casi me atrevería a decir que tal atrevimiento en la edificación y tales artificios no pudieron ser ejercitados, ni aun concebidos, por el saber y las fuerzas humanas. Mis sentidos estaban tan cautivados y estupefactos en el placer de esta intensa y obstinada contemplación, que a mi rapaz memoria no acudían sino pensamientos placenteros y alegres. Estaba mirando con aplicación y curiosidad todas las partes que también correspondían al hermoso conjunto, examinando la purísima factura de aquellas excelentes y eximias estatuas de piedra, cuando, súbitamente excitado, suspiré sollozando cálidamente. Y mis suspiros amorosos y sonoros resonaban en este lugar solitario y desierto y de aire enrarecido al acordarme de mi divina y desmesuradamente deseada Polia. Ay de mí, poco tiempo transcurría sin que aquella amorosa y celestial idea acudiera como un fantasma a mi mente y acompañara mi desconocido camino. En ella anidaba mi alma ardorosamente, sintiéndose segura como en una guarnición protegida o en un asilo inviolable. Y habiendo llegado de este modo a semejante lugar, donde mis ojos estaban arrobados y ocupados en la contemplación de las abundantes y nobles obras antiguas, admiré sobre todo una bellísima puerta, tan maravillosa, de tan increíble arte y de unas líneas tan elegantes, que nunca pudo construirse y acabarse cosa igual. No tengo la suficiente sabiduría como para poder describirla perfectamente, principalmente porque en nuestra época los términos vernáculos, familiares y nativos peculiares de la arquitectura están muertos y enterrados con los hombres verdaderos. Oh, execrable y sacrílega barbarie, cómo has invadido y expoliado la parte más noble del precioso tesoro y sagrario latino, y hecho que el arte, antes juzgado tan digno, esté ahora ensombrecido y ofendido por una injuriosa ignorancia. Esta ignorancia, asociada con la murmuradora, insaciable y pérfida avaricia, ha cegado al arte en aquella parte que hizo a Roma sublime y peregrina emperatriz. Delante de esta egregia puerta, pienso que debo decir esto primero, había una plaza cuadrangular a cielo abierto, de 30 pasos de diámetro, pavimentada admirablemente con las trascuadradas de mármol que estaban separadas unas de otras por cintas de otra piedra de distinto adorno, y que formaban diversos dibujos y entrelazos de distintos colores. Este pavimento estaba arruinado en muchas de sus partes y cubierto de matojos. En los extremos del patio, a derecha e izquierda, paralelos a los montes, había 2 órdenes de columnas al mismo nivel, con el justo intervalo entre columna y columna exigido por el orden areóstilo, que había sido observado exquisitamente. El primer orden se iniciaba en ambas partes al borde o extremo del pavimento en la metopa o frente de la gran puerta, y entre una columnata y otra había un espacio de 15 pasos. La mayor parte de las columnas estaban intactas, con los capiteles dóricos o en forma de almohadón, con los vórtices o volutas en forma de caracol pendiendo a uno y otro lado, sobresaliendo de los equinos en forma de anillo y con los astrágalos aplicados debajo, midiendo esta parte 1/3 del capitel, la anchura del cual era un semidiámetro de la columna. Sobre los capiteles descansaba el epistilo o arquitrabe recto continuo, en su mayor parte fragmentado e interrumpido. Muchas columnas estaban despojadas de sus capiteles y sepultadas bajo las ruinas hasta su parte superior y saliente del astrágalo, el hipotraquerio y la hipótesis.
Siguiendo el curso de la columnata, aún subsistían antiguos plátanos y laureles silvestres y cipreses y espinosas zarzas. Suponía yo que aquello fue un hipódromo o un pórtico o pista de carreras o un paseo porticado o ambulacro o una amplia extensión de pórticos y petros o tal vez el lugar de un canal temporal como los de los circos. En esta plaza, a 10 pasos de la puerta, vi un caballo alado y saltador, con las alas de bronce abiertas, de enorme tamaño. Su casco ocupaba sobre la superficie del pedestal 5 pies en círculo, y desde el círculo inferior del casco hasta debajo del pecho, 9 pies, con debida proporción. Tenía la cabeza libre y sin freno, con 2 orejas pequeñas, una adelantada y otra hacia atrás, y sus crines onduladas y abundantes caían sobre la parte derecha de su cuello. Muchos niños intentaban cabalgar sobre su lomo y ninguno era capaz de mantenerse en él, a causa de su velocidad y de sus violentas sacudidas, unos se caían y otros estaban caídos ya, unos de bruces y otros de espaldas, y otros subían agarrándose, algunos se aferraban vanamente con las manos a las largas crines, otros, caídos, intentaban levantarse bajo el cuerpo del que los había arrojado. En la superficie del pedestal estaba fijada con plomo una plancha del mismo metal, que contenía los cascos del caballo y los muchachitos caídos, toda la composición y masa fue fundida conjuntamente con admirable arte de fundición. Ningún jinete había sido capaz todavía de montar semejante montura, por lo que las estatuas parecían doloridas y cansadas. Y si no se podían oír sus lamentos era solamente por ser inertes, porque el artífice no pudo inspirarles el aliento vital, tan óptimamente imitaban la verdad de la naturaleza. Ceda, pues, ante esta, la obra del agudo ingenio del imprudente Perilao y la del judío Hiram y la de cualquier otro gran broncista. Daba a entender que los niños entraban de un modo desgraciado por la puerta abierta. El pegma o pedestal era maravilloso, de anchura, altura y longitud adecuadas para sostener la máquina que tenía encima, estaba hecho de un solo bloque de mármol con vetas de distintos colores y manchas sueltas, gratas a la vista, dispuestas confusamente en infinitas mezclas. En el frente de dicha piedra que daba a la puerta, vi sobrepuesta una corona de mármol verde, de hojas del amargo apio mezcladas con otras de hinojo. Dentro de ella había un círculo de piedra blanca incrustado, que tenía grabada esta inscripción en mayúsculas latinas. Igualmente, en la cara opuesta, había una corona de hojas del mortal acónito, con esta inscripción. En el lado derecho estaban cinceladas algunas figuras de hombres y muchachas danzando, cada uno con 2 rostros, el de delante risueño y el posterior llorando. Y bailaban en corro, cogiéndose de la mano, hombre con hombre y mujer con mujer, un brazo de cada hombre pasando por debajo del de la mujer y el otro por encima. Y así enlazados, marchaban uno tras otro, de modo que siempre un rostro alegre estaba vuelto hacia el triste de la persona precedente. Eran 7 hombres y 7 mujeres, tan perfectamente esculpidos, con sus vivaces movimientos y el revuelo de sus ropas, que no acusaban a su hábil artífice de otro defecto que el de no haber dado la voz a unos y las lágrimas a otros. Este corro estaba egregiamente tallado dentro de una figura delimitada por 2 semicírculos. Bajo esta figura oval vi escrita la siguiente palabra, TMPVS. Vi luego que en otro lado había muchos adolescentes que se dedicaban a coger flores entre diversas hierbas y arbustos, y con ellos muchas hermosas ninfas que bromeaban con alegría y se las arrebataban cariñosamente. Era obra perfecta del mismo artífice que la anterior y enmarcada en la misma figura, bellísimamente moldurada, y las molduras de ambas estaban revestidas de exquisita hojarasca. Debajo de ella, de la manera que ya dije, había algunas mayúsculas grabadas que formaban esta sola palabra, AM y SS y O. Eran letras eximias, cuya anchura estaba sacada de la 9ª parte y un poco más del diámetro del cuadrado. No poco estupefacto, meditaba y miraba con curiosidad y sumo placer aquella máquina ingente, fundida en forma de animal por el ingenio humano, dignísima invención en la que cada miembro participaba perfectamente en la egregia armonía y compaginación del conjunto. Mirándola, me vino a la memoria el funesto caballo cejano. Luego, estando ofuscado por tan artificioso misterio, se ofreció a mis ojos el espectáculo no menos admirable de un enorme elefante y sentí un gran deseo de dirigirme hacia él. Pero he aquí que entonces oí en otra parte un gemido humano como el de un enfermo y me detuve, con los cabellos erizados. Apresurando mis pasos hacia el gemido sin otro pensamiento, subí por un montón de ruinas y de grandes fragmentos de mármol. Al acercarme, vi un enorme y admirable coloso con los pies descalzos y horadados y las piernas agujereadas y vacías, y yendo a su cabeza con horror para inspeccionarla, conjeturé que la brisa que se introducía en sus abiertas plantas, divina invención, provocaba el gemido que lanzaba. El coloso yacía en el suelo boca arriba y estaba fundido en metal con admirable habilidad. Era de edad mediana y estaba un poco elevado por una almohada que sostenía su cabeza.
Tenía cara de enfermo, con la boca abierta que daba a entender suspiros y gemidos, y su altura era de 6 pasos. Se podía trepar por sus cabellos hasta el pecho, y por los rizados y revueltos pelos de su espesa barba a la boca abierta en un lamento. Todo él estaba horadado completamente y vacío, así que, estimulado por la curiosidad y sin más consulta, me introduje en su boca, bajé los escalones de su garganta hasta el estómago, y luego llegué, un tanto despavorido, por oscuros conductos, a todas las demás partes de las vísceras interiores. ¡Qué admirable invención! Vi todas las partes internas abiertas, como en un cuerpo humano, cada una con su denominación, escrita en 3 idiomas, caldeo, griego y latín, intestinos, nervios y huesos, venas, músculos y carne, y la enfermedad que en cada una de ellas se genera y su causa y su curación y remedio. Había acceso y cómoda entrada a todas las retorcidas vísceras, con respiraderos diversamente distribuidos por todo el cuerpo para iluminar los lugares oportunos, y no constaba de una sola parte menos que el cuerpo natural. Cuando me dediqué al corazón, leí cómo se generan los suspiros del amor y dónde daña el amor gravemente. Aquí, muy conmovido, extraje de lo más hondo de mi corazón un mugiente suspiro, invocando a Polia, que oí retumbar con no poco horror por toda la máquina de bronce. Su arte exquisito enseñaba cómo es el hombre, aún sin saber anatomía. Oh, preclaros ingenios pasados, oh edad verdaderamente áurea, cuando la virtud estaba de acuerdo con la fortuna, para este siglo dejaste solo como herencia la ignorancia y su rival la avaricia. Dirigiéndome a otra parte, vi la frente de una cabeza femenina, del tamaño que antes dije, algo descubierta entre las ruinas y con el resto sepultado entre grandes bloques. Y juzgando que sería de factura semejante al coloso, no me detuve a mirarla y regresé al primer lugar, temeroso de aquellas ruinas descompuestas y desniveladas. Allí, no muy distante del gran caballo y a su mismo nivel, se ofrecía a la vista un enorme elefante de una piedra más negra que la obsidiana, sembrada copiosamente de partículas de oro y plata como polvillo resplandeciente. Su claro lustre era testimonio de su dureza, porque reflejaba los objetos como un espejo, excepto donde el metal había difundido su verdoso orín, ya que en la parte superior de su amplísimo lomo tenía una maravillosa gualdrapa de bronce con 2 cintas que ceñían estrechamente su monstruosa corpulencia. Entre estas grandes ligaduras, con anclajes puestos en la misma piedra, se sostenía un pilar cuadrangular que correspondía a la anchura del obelisco situado sobre el lomo, ya que ningún peso perpendicular debe tener debajo aire o un espacio vacío, si quiere ser sólido y duradero. El pilar estaba bellamente inscrito en 3 de sus caras con caracteres egipcios. Este monstruo, cuyo lomo servía de peana al obelisco, estaba figurado y realizado maravillosa y hábilmente, según las reglas del arte de la escultura. Sobre la gualdrapa, convenientemente adornada con muchas figurillas y clavos y escenas e invenciones, se alzaba, firmísimamente asegurado, un obelisco de piedra lacedemonia verdosa. Su diámetro inferior era de 1 paso, que multiplicado por 7 daba la altura, hacia la cual las caras se adelgazaban hasta acabar en punta. En esta sobresalía fijada una redondísima esfera de materia transparente y lustrosa. La enorme bestia estaba noblemente situada sobre la lisa superficie de un gran pedestal de durísimo pórfido cuidadosamente diseñado, con sus 2 grandes colmillos sobrepuestos y unidos, hechos de una piedra blanquísima y brillante. De la gualdrapa de bronce colgaba prendido un egregio pectoral de su misma materia, ricamente decorado, en medio del cual estaba escrito en latín, el cerebro está en la cabeza. Y de manera semejante, la unión del cuello y la gran cabeza estaba rodeada por una magistral ligadura de la que pendía sobre la amplísima frente un atrevido adorno sumamente notable, de bronce, compuesto por 2 cuadrados y de líneas elegantes. En su superficie, rodeada de molduras revestidas de follaje, vi algunas letras jónicas y árabes, que decían su voraz probóscide: no tocáis la superficie del pedestal, sino que estaba levantada, algo vuelta hacia la frente, y las orejas, surcadas de arrugas en forma de red, eran larguísimas y estaban gachas. La imagen era un poco menor del tamaño natural. En el oblongo perímetro del pedestal estaban cincelados jeroglíficos, es decir, caracteres egipcios. Se mostraba provisto adecuadamente del debido areóbato, plinto, gola, toro y escocia, con sus astrágalos o néstrulos y la cima inversa. En la parte superior tenía gola y collarino, escocías y dentículos y astrágalos, maravillosamente proporcionados a la anchura. Su longitud, anchura y altura eran, respectivamente, de 12, 5 y 3 pasos, y tenía los extremos redondeados. En la parte posterior semicircular de este pedestal encontré una escalera de 7 escalones que subía hasta su parte superior, por la cual subí, ávido de novedad, y en el pilar cuadrangular que estaba situado bajo la gualdrapa vi excavada una puertecilla, cosa de gran admiración en una materia tan dura.
Conducía a un túnel ascendente excavado con habilidad y provisto de algunos barrotes de metal a modo de escalones, por los que se podía subir cómodamente y penetrar en el cuerpo vacío del elefante. Lleno de ávida curiosidad, entré y subí. Encontré que el grande y prodigioso monstruo estaba completamente vacío como una cueva, excepto que el mismo pilar que lo sostenía por debajo continuaba por dentro y permitía el paso de un hombre hacia la cabeza y la parte posterior. Aquí ardía una lámpara inextinguible, suspendida con cadenas de bronce en la parte convexa del lomo, que proporcionaba una luz semejante a la de una celda. Gracias a ella pude ver en esta parte posterior un antiguo sarcófago excavado en la misma piedra, sobre el cual había una perfecta imagen viril desnuda, de tamaño natural, coronada, de piedra negrísima, pero con los dientes, ojos y uñas cubiertos de plata reluciente. Estaba en pie sobre la cubierta del sarcófago, que era abovedada, revestida de escamas y con otros exquisitos adornos. Señalaba con un cetro de cobre dorado hacia adelante y sostenía en la mano izquierda un escudo cóncavo en forma de calavera de caballo, que tenía escrita en 3 idiomas, hebreo, ático y latín, en pequeñas letras, esta sentencia: NUDVSSSM, BSTIANIMETX y CCT. QVARETINVNIS. MES initó. Este objeto inusitado hizo que permaneciera no poco estupefacto y un tanto horrorizado. No me demoré allí demasiado y, volviéndome hacia la salida, vi arder y alumbrar en el otro lado una lámpara semejante a la que he descrito, de modo que, atravesando el hueco de la subida, me dirigí hacia la cabeza del animal. En este lado encontré una antiquísima sepultura del mismo tipo que la anterior, y sobre ella otra escultura, pero de reina. Tenía ésta levantado el brazo derecho, señalando con el índice el lugar situado a sus espaldas, y con la otra mano sostenía una tablilla que se apoyaba sobre la cubierta del sarcófago. En ella estaba escrito en 3 idiomas este epigrama: QVISQVICS, QVANTVNSVNQVLIBVR-THV4STHSAUR y SUME. ATMONEO, AVFRCAPVT. Maravillado por tan gran novedad, digna de relato, y habiendo leído los enigmas varias veces, quedé completamente ignorante y muy dudoso de su interpretación y oscuro significado. Por esto, no me atrevía a hacer nada y me sentía casi atemorizado en este lugar terrible y oscuro a pesar de la luz de las lámparas. Además me acuciaba el deseo de contemplar la puerta triunfal, lo cual constituía la causa más legítima de que no me entretuviera allí. Así que, con el pensamiento y propósito de volver tras la contemplación de la puerta, y dedicarme con más tranquilidad a calibrar esta magnífica invención del ingenio humano, me dirigí rápidamente a la abertura y, bajando, salí del monstruo sin vísceras. ¡Qué invención impensable, qué exceso incalculable de trabajo y qué temerario atrevimiento humano! ¿Qué clase de trépano o de otras máquinas de trabajo fueron capaces de perforar la gran dureza y resistencia de esta piedra y vaciar materia tan tenaz, haciendo concordar el hueco interior con la forma externa? Cuando por fin regresé a la plaza, vi en el pedestal de pórfido, dignísimamente cincelados alrededor, estos jeroglíficos: primero un bucráneo con 2 instrumentos agrícolas atados a los cuernos, y un altar sostenido sobre 2 pies de macho cabrío y con una llama ardiendo encima, y en su frente un ojo y un buitre, luego una jofaina, y un aguamanil, siguiéndole, un ovillo de hilo atravesado por un huso, y un vaso antiguo con la boca tapada. Una suela con un ojo y con 2 ramas atravesadas y hermosamente atadas, una de olivo y otra de palma, un ancla y una oca, una lámpara sostenida por una mano, un timón antiguo con un ramo de olivo atado, luego, 2 garfios, un delfín, y, por último, un arca cerrada. Eran estos jeroglíficos escrituras realizadas en óptima escultura. Medité sobre estas antiquísimas y sagradas escrituras y las interpreté así: EXLABOREDONATVRASACR y FICEALIBRALITR, PAVLA, TIMREDVCSANIMVMDOSVBISTUM. FIRMAMSVSTO, DIAMVITATVAMICRICORDITRGVBRNANDOTNBIT, INCOLVMNQVSRVABIT. Cuando abandoné esta excelentísima, misteriosa e impensable obra, volví a mirar de nuevo el prodigioso caballo. Tenía la cabeza huesuda y flaca y proporcionalmente pequeña, y parecía una óptima representación de la inconstancia y la impaciencia. Veíase casi el temblor de sus carnes y se diría que era antes vivo que fingido. Tenía una palabra griega incisa en la frente, GNA. Había muchos otros grandes trozos y fragmentos de diverso diseño, entre grandes montones de ruinas destrozadas. Y, de todas, el tiempo voraz y volador solo había respetado y dejado intactas estas 4 cosas: la puerta, el caballo, el coloso y el elefante. J.O.
Padres santos, antiguos artífices. ¿Qué clase de crueldad invadió vuestra gran virtud, que os llevasteis con vosotros a la tumba tantas riquezas, que debieran haber sido nuestra herencia? Cuando llegué a la antiquísima puerta, obra sumamente admirable, exquisitamente ajustada a las reglas del arte, adornada con notables esculturas y maravillosamente construida con diversidad de lineamentos, siendo yo estudioso y estando inflamado por el deseo de entender el fecundo concepto y aguda invención del perspicaz arquitecto y sus dimensiones y lineamentos, hice así: primero medí cuidadosamente un cuadrado situado bajo las columnas, 2 a cada lado de la puerta, y por esta medida comprendí fácilmente toda su simetría, que explicaré ahora brevemente. Un cuadrado, dividido por 3 líneas rectas y 3 transversales equidistantes, 37 da como resultado 16 cuadrados. Añadiendo al cuadrado grande su mitad y dividiendo lo añadido del mismo modo, se obtienen 24 cuadrados. Esta cuadrícula es útil y oportuna para transportar en pequeño y hacer segmentos en trabajos delicados o en pintura. Tirando en la primera figura ABC de 2 diagonales y luego otras 2 líneas, una recta y otra transversal, de modo que todas ellas se corten, se generan 4 cuadrados. Uniendo los puntos medios de los lados de la figura añadida, se construye un rombo. Trazando de esta manera las figuras que he dicho, me preguntaba qué razón tienen los ciegos modernos para estimarse hábiles en el arte de construir, cuando no saben ni qué es, haciendo fuera de toda regla sus edificios falsos sagrados y profanos, públicos y privados, no observando la perfecta simetría y olvidando la que enseña la naturaleza. Pues es regla de oro y enseñanza celeste, como canta el poeta, que la virtud y la felicidad consisten en la justa medida. Y cuando esto se abandona y se neglige, necesariamente viene el desorden y todas las cosas resultan falsas, porque estorpe cualquier parte incongruente con su conjunto y, sin orden y normas, ¿qué cosa puede resultar cómoda, grata y digna? Pues la causa de un error tan inconveniente nace de la ignorancia negativa y tiene su origen en la carencia de educación. Y además, la perfección de una obra de arte digna no es enemiga de la rectitud, sino que el arquitecto hábil y cuidadoso, para favorecerlas con un agradable aspecto, pule caprichosamente su obra con aumentos o disminuciones, pero conservando sobre todo íntegro lo sólido y en armonía con todo el conjunto. Llamo sólido a todo el cuerpo de la fábrica, que es la principal atención, invención, pensamiento y simetría del arquitecto. Bien estudiada y llevada a cabo sin accesorio alguno, indica, si no me equivoco, la excelencia de su ingenio, porque adorenar después es cosa fácil, aunque el arquitecto deba conocer dónde ha de ir colocado el adorno y colocar la corona en la cabeza y no en los pies, y, así, las ovas y dentículos y otros ornamentos se deben destinar a sus lugares adecuados. La ordenación y la principal invención es cosa de la que participan pocos, en tanto que los ornamentos se prestan al trabajo común incluso de muchos vulgares e idiotas. Pero los artífices manuales son servidores del arquitecto. Este no debe sucumbir de ningún modo a la maldita y pérfida avaricia. Y, además de tener instrucción, ha de ser bueno, no locuaz, benigno, benévolo, dulce, paciente, amable, fértil, investigador curioso, universal y lento, digo lento, porque no debe precipitarse en el error. Y ya basta de esto. Para terminar, reduciendo las 3 últimas figuras obtenidas a una sola, comprendiéndola dividida en unos 6 cuadrados y la añadida, se producirá esta figura, de la cual se retiran el rombo y las diagonales, dejando las 3 perpendiculares y las 3 rectas, salvo las partes de la línea media que son cortadas por las perpendiculares, y de este modo se obtienen 2 rectángulos perfectos, uno superior y otro inferior, cada uno de los cuales contiene 4 cuadrados. Trazando una diagonal en el rectángulo de abajo y dirigiéndola perpendicularmente hacia la línea AB se encontrará hábilmente, por lo que le falta para alcanzarla, el grosor del arco y de las antas. La línea AB será el lugar conveniente para el arquitrabe. El punto medio de la línea truncada F será el de inflexión del arco, que debe medir tanto en sus cuernos invertidos cuanto es el semidiámetro de su anchura. De otro modo, si esto falta, no lo juzgo perfecto, pues fue exquisita y cuidadosamente observado por los óptimos y expertos antiguos en sus arcos para darles elegancia y la resistencia adecuada y evitar la ocupación de la proyección de los ábacos. El pedestal o podio situado bajo las dobles columnas a uno y otro lado de la puerta comenzaba por un plinto de 1 pie de altura al nivel del pavimento, que se continuaba a modo de escalón en el espacio en que se abría esta. Sus cimas reversas, toros, canalículos y astrágalos subían en escalones hasta el pedestal y, con el ligamento debido y requerido, constituían los zócalos o bases de las santas. Y, del mismo modo, sobre el podio corría la cornisa con la cima recta y los otros lineamentos. Encontré que el espacio comprendido entre la línea AB y la superior de toda la figura, MN, estaba dividido en 4 partes, 3 de las cuales correspondían al arquitrabe, friso y cornisa.
La cornisa constaba de una parte más que el arquitrabe y el friso, es decir, que, si fueran asignadas 5 partes al arquitrabe y otras tantas al friso, la cornisa ocuparía 6. Y excedía este límite tanto más cuanto que el sabio y hábil artífice había dado a su cimacio una inclinación de medio pie. Esto no lo hizo por capricho, sino para que la parte inferior de las esculturas situadas encima no fuera ocultada por la prominencia de la cornisa, aunque hubiera podido agrandar las partes siguientes de los ornamentos, como el friso, y salirse de este modo de la simetría que se había impuesto. Sobre este primer remate continuaba un cuadrado perfecto, construido con esta regla: la longitud de sus lados correspondía a la unión del friso con la vertical de las columnas y era el doble de la anchura de la cornisa superior. Este cuadrado se repetía a cada lado de la puerta. El espacio restante sobre esta estaba dividido en 7 partes, reservada la de en medio para un nicho, en el que estaba colocada una estatua de ninfa. Luego, había 3 a cada lado. El saliente de la cornisa superior es fácil de trazar. Se construye un cuadrado con los lados del mismo tamaño que la anchura de esta, se traza la diagonal y ella da la medida del saliente. Ahora, tomando en conjunto toda la figura de los 24 cuadrados, se halla la sesquiáltera, o PQT, que contiene cuadrado y medio. Este último medio cuadrado se divide en 6 partes iguales por medio de 5 líneas horizontales. El punto medio de la quinta y última proporciona el vértice del frontón, trazando desde la línea oblicua hasta el punto en que se corte con la que determina la cornisa, aparece su inclinación conveniente. Sus bordes o extremos se unían justamente con los cimacios del saliente de la cornisa rampante. Finalmente, el frontón participaba con exquisita correspondencia de los lineamentos de la elegante cornisa. En su parte inferior usurpaba su primera parte sobre el plano del rectángulo, y, en la superior, una parte de la cornisa denticulada, quedando dentro contenido su plano triangular. La puerta, cuya materia era brillante y agradable, fue cuidadosísimamente construida con bloques de piedra cortados con perfecta regularidad, combinándose perfectamente los miembros de los ornamentos con las uniones de las piedras y en correspondencia con las esculturas sobrepuestas. A uno y otro lado del espacio que ella ocupaba, con 2 pasos de intervalo, se alzaban orgullosamente 2 grandes y soberbias columnas, sepultadas en fragmentos de ruinas hasta el zócalo. Yo, apartando los detritus, puse al descubierto sus basas de bronce, cuya materia era la misma en que estaban notablemente fundidos los capiteles. El diámetro del grosor inferior de la columna era el doble de la altura de una basa, y su altura de más de 32 codos. Las 2 cercanas a la puerta eran de finísimo pórfido y las otras de agradable ofita, estaban estriadas o canaliculadas y magníficamente ejecutadas. Más allá de estas había otras 2 parejas a derecha e izquierda, con moderado énfasis, de durísima piedra lacónica. El radio de la circunferencia inferior de la columna era a la altura de la basa, que constaba de toros, escocia o troquilo y plinto. Dividida esta altura en 3 partes, el plinto ocupaba una, y su anchura era de diámetro y medio. Dividiendo las otras 2 partes en 4, una correspondía al toro superior, divididas las 3 restantes en 2, una era para el toro inferior y otra para el troquilo cóncavo, cuyos astrágalos medían 1/7 de su altura. Encontré que tales medidas habían sido observadas por los sabios artífices. Sobre los capiteles de las columnas se extendía un egregio arquitrabe o epistilio, con la fascia inferior adornada con esferillas o perlas, la segunda, con largos husos partidos, y entre uno y otro 2 vértebras intercaladas engarzadas en hilos, la tercera estaba hermosamente revestida de orejuelas con noble follaje y caulículos de perfectísima factura. Sobre el arquitrabe corría el friso, que estaba adornado con sinuosas frondas, con los tallos formando grandes espirales y follaje de pámpanos profundamente esculpidos, en los que anidaban muchos pájaros. Luego seguía una exquisita línea de mútulos, con armoniosos intervalos, sobre los cuales comenzaba la gradación inversa de una gruesa cornisa. Más arriba de este remate la mayor parte del edificio estaba destrozado y ruinoso, con huellas de grandes ventanas gemelas desprovistas de sus ornamentos, que apenas daban una idea de cómo fue la obra entera y perfecta. Bajo el arquitrabe descrito se alzaba el frontón de la intacta puerta. Entre su declive y la línea del arquitrabe quedaba un espacio en forma de escaleno, es decir, de triángulo de lados desiguales. El arquitrabe, en el espacio entre las columnas, estaba soportado por maravillosos modillones con el intervalo requerido por las reglas del arte. En la figura escalena, ocupando el mayor espacio posible, había excavados 2 círculos en forma de plato, con los bordes contorneados de ondulas, pequeñas golas y escocias. En medio de las molduras destacaba un toro noblemente revestido de hojas de encina, compaginadamente puestas una sobre otra, envueltas en cintas excavadas, con algunos frutos diseminados. En el interior había 2 venerables figuras de busto en relieve, con palio anudado en el hombro izquierdo a la manera antigua.
Tenían hirsutas barbas y las frentes laureadas y su aire era digno y majestuoso. En el saliente cuadrado del friso sobre las columnas que he descrito antes, había este relieve: un águila con las alas extendidas posaba sus garras sobre una gruesa guirnalda de hojas y frutos, que colgaba en el medio y cuyos delgados extremos estaban sostenidos a un lado y otro por cintas volantes casi exentas. La notable puerta estaba situada sobre el suelo de losas de mármol entre las columnas del muro con suma perfección. Y, puesto que ya he dado la explicación de los principales miembros de esta puerta magnífica, paréceme oportuno describir en el siguiente capítulo sus gratos y hermosísimos adornos. Porque para un arquitecto es más difícil hacer que hacer bien. Y para ello, lo primero es disponer y concebir, como antes se dijo, lo sólido de toda la obra antes que los ornamentos, que son accesorios de lo principal. Para lo primero se requiere la fecunda habilidad de uno solo, pero para lo segundo son necesarios muchos artesanos manuales ignorantes, llamados por los griegos obreros, los cuales, como se ha dicho, son los instrumentos del arquitecto.